Terminamos la sesión 2 de este pequeño curso de Biblia diciendo que el hilo conductor de toda la Sagrada Escritura es la revelación de Dios a la humanidad y el misterio de su voluntad, que es la salvación de los hombres. Terminamos diciendo que no obstante que la Sagrada Escritura se escribió a lo largo de muchos siglos en diferentes géneros proféticos, históricos, sapienciales, en diferentes maneras de escribir y de redactar y representando diferentes épocas de la historia del mundo, en particular de Israel. El hilo conductor que une toda la Sagrada Escritura y lo atraviesa de lado a lado es la revelación de ese Dios misericordioso que se acerca a la humanidad para salvarnos. Habiendo recordado esto, la siguiente es ¿en qué más vemos la unidad de la Biblia? Bueno, primeramente podemos decir que el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Y ahorita vamos a explicar por qué. Cuando Jesús explica puntos, explica verdades de la fe que estaba él revelando en ese momento, no se pone a argumentar si un mandamiento es válido o no. O sea, no se pone a decir y a convencer por qué un no matarás. No se pone a educar y a enseñar con respecto de un amarás a Dios sobre todas las cosas. No se pone a argumentar acerca de un no codiciarás la mujer de tu prójimo. Él da por sentado que todo eso ya está explicado y entendido en el Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento argumentó y explicó y enseñó abundantemente esas verdades de fe, y Jesucristo viene a afinar, a ajustar detalles y decir, oye, es que está bien el no matarás, pero cuando tú estás humillando a tu hermano también lo estás matando en cierto modo. Está bien el no codiciarás, y ya supiste que lo hablaba en el Antiguo Testamento, pero también mirar con malos ojos a una dama, una mujer, también es un pecado. Entonces, él hace ajustes finos, explicaciones finas, ya no sobre el sentido genérico del tema, del mandamiento, sino más inclusive en la línea espiritual, ¿sí? Cómo él no argumenta el por qué guardar el sábado, porque sí o porque no, sino es guardar el sábado no es nada más un rito externo. Él frecuentemente recalca eso, ¿sí? En diferentes temas. No es nada más hacer oración y hacer en público. No hagan oración como los hipócritas que se paran en las esquinas para que todo el mundo los vea. No, él dice, en tu corazón debes hacer oración. No es nada más cumplir con la ley del Antiguo Testamento en lo externo, sino principalmente el Señor habla respecto a la parte interior, espiritual. Entonces, en ese sentido, el Antiguo Testamento es base del Nuevo y refleja una unidad en la Biblia. Otro punto es que Cristo hace referencia y cita constantemente las Escrituras y las aclara. Y él dice, han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que hace mal, dice Mateo 5:38 y siguiente. Dice en otra cita, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Les dice a los discípulos de Maús,
¿No era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y dice, y comenzando por Moisés y continuando con los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en las Escrituras. En el Antiguo Testamento también se establece la base del comportamiento del hombre de fe. En el Nuevo Testamento, Cristo no se detiene a explicar cosas que ya se indicaron y enseñaron abundantemente en el Antiguo Testamento, sino principalmente, como decíamos, las motivaciones que nos mueven en nuestra vida de fe y a llevar nuestra vida espiritual a un plano superior. La Biblia también es la revelación de un Dios uno y trino, todopoderoso, amoroso y misericordioso a través de la historia de la salvación. Se establece una alianza con el antiguo pueblo de Dios y se promete una alianza nueva y definitiva con el nuevo pueblo de Dios que incluirá a todas las naciones, como ya estaba predicho en el Antiguo Testamento, ¿sí? Desde el profeta Ezequiel. Se educa al pueblo de Dios a través del establecimiento de la ley y la predicación de los profetas. Se promete la venida de un Mesías que establecerá la alianza nueva y eterna de Dios con su pueblo. De esa manera, el Antiguo Testamento promete un Salvador y el Nuevo Testamento nos lo presenta. El Nuevo Testamento revela cómo las promesas del Antiguo Testamento se cumplen de manera plena en Jesús a través del sacrificio pascual, la pasión, la muerte y gloriosa resurrección. El Nuevo Testamento muestra también cómo se cumplen las promesas del Antiguo Testamento de un nuevo pueblo de Dios unido a su Señor a través de la Biblia, de la vida y hechos de la iglesia primitiva. Los apóstoles continúan la divulgación del Evangelio y la educación del nuevo pueblo de Dios a través de la predicación y las cartas apostólicas. El Nuevo Testamento promete la segunda venida gloriosa del Mesías Salvador al final de los tiempos y la victoria definitiva de Dios y su pueblo sobre el demonio, el pecado y la muerte. El Antiguo Testamento nos lleva a Jesús y queda iluminado por el Nuevo Testamento. Dice Jesús, muy elocuente y muy bellamente lo dice en el Evangelio de San Juan, dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen encontrar en ellas la vida eterna. Dice Jesús, pues ellas, esas Escrituras, hablan de mí. Es hermosa esa expresión de Jesús diciendo, yo soy de aquel que habla esta Biblia, esta palabra que ustedes leen y releen, ahí estoy yo. Y si confrontamos esta cita con el principio del mismo Evangelio de San Juan, dice así, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Él estaba ante Dios desde el principio. Por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él. Dice también, y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Eso habla precisamente de ese Dios hecho hombre que estaba desde la eternidad y está presente, del que hablaba el Antiguo Testamento y se manifiesta en el Nuevo. Entonces, un muy buen cierre, un buen complemento a esta expresión que dice Jesús primero, de que las Escrituras hablan de mí, es precisamente esta otra cita del mismo Evangelio de San Juan, donde dice, pues es que ustedes leen la palabra de Dios. Jesús pudiera haber dicho, yo soy la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si de alguien habla la Biblia, es
Jesús. Jesús está en el centro de toda la Sagrada Escritura y por lo mismo Él es la palabra de Dios hecha carne y que habitó y que habita entre nosotros. Ese podría ser nuestra conclusión con respecto a este tema. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle like para que le llegue a más personas. Por favor, compártelo con tus amigos, conocidos y familiares para que a más personas les llegue este mensaje de evangelización. Y suscríbete para que en automático te llegue la notificación cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias y que Dios te bendiga.